En algún momento de la vida, todos hemos escuchado que el alma es un fragmento puro de la divinidad, un faro inquebrantable de luz que nos guía, nos protege y nos conecta con lo eterno. Pero, ¿y si esa idea no fuera completamente cierta? ¿Y si existieran almas que no brillan, que no reflejan la bondad, que de alguna forma parecen estar vacías o atrapadas en la oscuridad? Esta es la pregunta que casi nadie se atreve a hacer, porque nos obliga a mirar un lado de la espiritualidad que incomoda, que rompe la imagen perfecta de un universo donde todo es amor y luz. Imagina por un instante que no todas las almas fueran iguales. Que, al nacer, algunas ya cargaran con un peso invisible, con una sombra que las acompaña en silencio. Son almas que parecen no encontrar su propósito, que vagan en un estado de desconexión, incapaces de sentir la chispa que mueve la vida hacia la compasión y la trascendencia. No hablamos de personas malas en el sentido humano de la palabra, sino de conciencias que, por alguna razón, no logran anclar la luz en su interior. Desde tiempos antiguos, místicos, monjes y sabios han hablado de estas realidades ocultas. Algunos las llaman almas caídas, otros las describen como conciencias parasitarias o fragmentadas. Hay relatos que aseguran que no todas las almas descienden al mundo con el mismo nivel de desarrollo espiritual, y que algunas incluso podrían haber roto el vínculo con su origen luminoso, viviendo en un estado de apagamiento interior. Son historias que resuenan en mitologías, religiones y leyendas de casi todas las culturas, y que siempre advierten lo mismo: no toda alma busca la luz, y no toda conciencia está preparada para evolucionar. Aceptar esta posibilidad nos enfrenta a un dilema profundo. Si existen almas sin luz, ¿cómo las reconocemos? ¿Cuál es su papel en este mundo? ¿Y qué significa eso para nuestro propio viaje espiritual? Estas preguntas abren un camino incómodo, pero necesario, hacia la comprensión del lado oscuro de la conciencia, porque ignorarlo no lo hace desaparecer. Y quizá, solo al observarlo de frente, podamos entender por qué algunas almas parecen caminar eternamente en la penumbra. El mito de que todas las almas son puras ha sido una de las ideas más repetidas en la espiritualidad moderna. Se nos ha enseñado que el alma es inmaculada, eterna, una chispa de la divinidad que jamás puede ensuciarse, y que, sin importar lo que hagamos, en el fondo todos somos luz. Esta visión resulta reconfortante porque nos libera del temor de pensar que la oscuridad también puede habitar en la esencia de un ser. Sin embargo, si miramos con atención las enseñanzas antiguas y las experiencias de quienes han explorado la conciencia humana en sus profundidades, descubriremos que la realidad podría ser más compleja e incluso inquietante. Distintas tradiciones, desde el misticismo oriental hasta el esoterismo occidental, hablan de la existencia de almas en distintos estados de desarrollo. Algunas son descritas como jóvenes, ingenuas, con poca experiencia en los ciclos de la vida y la muerte, mientras que otras han recorrido largos caminos de aprendizaje, elevándose hacia una mayor sabiduría y compasión. Pero también hay relatos que advierten sobre un grupo diferente: almas que no avanzan, que parecen estancadas o incluso desconectadas de su origen luminoso. Estas almas no son simplemente ignorantes o inmaduras, su vibración está marcada por la sombra, y su conciencia parece haber olvidado el lenguaje del amor. Pensar que todas las almas son puras puede ser una forma de negar esta realidad. Nos gusta imaginar que, detrás de los actos más crueles, detrás de la indiferencia, el odio o la destrucción, existe un núcleo de bondad esperando ser liberado. Y tal vez en algunos casos sea cierto. Pero también hay historias, testimonios y experiencias espirituales que señalan lo contrario. Algunas conciencias parecen haber elegido apartarse de la luz, no por castigo externo, sino por su propia sintonía con la oscuridad. Son almas que, en lugar de expandirse, se repliegan sobre sí mismas, se endurecen, y poco a poco pierden la capacidad de reflejar la chispa divina que alguna vez las habitó. Aceptar esto nos obliga a cuestionar uno de los pilares más cómodos de la espiritualidad popular: la idea de que todos, sin excepción, volveremos al mismo lugar de luz. Si bien el alma es eterna, su estado no siempre es el mismo. Algunas permanecen brillando, otras apenas titilan, y unas cuantas parecen caminar por el mundo como faroles apagados, generando en su entorno un eco de vacío y desconexión. Comprender esta verdad es el primer paso para mirar de frente el lado oscuro de la conciencia, sin romantizarlo ni temerle, pero sin negarlo. El lado oscuro de la conciencia es un territorio del que pocos se atreven a hablar, porque implica aceptar que la mente y el alma no siempre están alineadas con la luz. Desde el momento en que nacemos,
nuestra conciencia comienza a moldearse a través de experiencias, emociones, recuerdos y deseos. En un mundo ideal, esta conciencia debería conducirnos hacia la evolución, la empatía y la conexión con lo divino. Pero en la realidad, existen conciencias que se distorsionan, que se fragmentan, que se pierden en los laberintos de su propio ego, alejándose cada vez más de su origen luminoso. Y cuando eso sucede, nace lo que podríamos llamar el lado oscuro del alma. Este lado oscuro no siempre se manifiesta de manera dramática o evidente. A veces, es sutil, silencioso, casi invisible para los demás. Es esa frialdad emocional que habita en ciertas personas, esa incapacidad para sentir compasión o para reconocer el valor de la vida ajena. Otras veces, se muestra con violencia y destrucción, a través de actos de crueldad, abuso de poder o placer en el sufrimiento de otros. La conciencia oscura no siempre es ruido, muchas veces es vacío. Un vacío que consume desde adentro y que, si no se confronta, termina convirtiéndose en un pozo sin fondo que arrastra todo lo que toca. En términos espirituales, este lado oscuro es un estado de desconexión. Cuando la conciencia se aísla de la fuente de amor y luz, empieza a alimentarse de emociones densas, miedo, odio, envidia, resentimiento. Estas emociones actúan como cadenas que mantienen el alma en un ciclo de repetición y estancamiento. A lo largo de la historia, distintos maestros han descrito a estas almas como seres atrapados en su propio reflejo, incapaces de ver más allá de sí mismas, perdiéndose en la ilusión de control y poder, mientras en realidad se hunden en su propio abismo. Comprender el lado oscuro de la conciencia no significa caer en el miedo, sino en la claridad. Significa aceptar que la luz y la oscuridad coexisten en el plano espiritual, y que no toda alma que habita este mundo está dispuesta, o siquiera capacitada, para elegir el camino de la evolución. Algunas prefieren el eco de la sombra, el silencio del vacío, y el espejismo de la separación. Reconocerlo es doloroso, pero es también el primer paso para proteger nuestra propia luz. Almas inmaduras y almas sin luz. A primera vista, ambas pueden parecer iguales. Se manifiestan a través de la desconexión, la frialdad, la ausencia de propósito. Pero hay una diferencia profunda entre una conciencia que aún no ha evolucionado y otra que ha perdido casi por completo su vínculo con la luz. Esta distinción es esencial para comprender el lado oscuro del alma y para reconocer que no toda sombra significa condena, pero tampoco toda sombra tiene salvación inmediata. Un alma inmadura es como un niño espiritual. Puede actuar con egoísmo, ignorancia o torpeza, pero no necesariamente con malicia. Su comportamiento nace de la falta de experiencia, no de la elección deliberada de la oscuridad. En muchas tradiciones se dice que estas almas están en sus primeras encarnaciones o que aún no han aprendido las lecciones fundamentales de la compasión, la empatía y el respeto por la vida. Estas conciencias aún titilan, aún conservan la chispa de su origen, solo necesitan guía, experiencias y tiempo para despertar. Por otro lado, un alma sin luz es distinta. No hablamos de ignorancia, sino de desconexión profunda. Es una conciencia que ha ido apagándose con el tiempo, alimentándose de emociones densas, de deseos egoístas y de patrones destructivos que la alejan de la evolución. No se trata de un error pasajero, sino de un estado de estancamiento que puede prolongarse durante vidas enteras. Estas almas suelen vivir atrapadas en un vacío interno, repitiendo ciclos de dolor, arrastrando a otros hacia la sombra y, en muchos casos, rechazando cualquier contacto con la luz que pueda ofrecerles transformación. Imagina un bosque en la noche. Algunas zonas están en penumbra porque el sol aún no ha llegado. Son las almas inmaduras, esperando la aurora. Pero hay rincones donde ni siquiera la luna ilumina, donde la oscuridad es tan densa que parece absorber la luz misma. Allí habitan las almas sin luz, aquellas que no solo están dormidas, sino que parecen haberse entregado al olvido espiritual. Entender esta diferencia nos permite ver que no todas las conciencias están en el mismo punto, ni todas buscan lo mismo. Y también nos invita a reflexionar. ¿Dónde se encuentra nuestra propia alma? ¿Estamos creciendo hacia la luz o apagándonos poco a poco sin darnos cuenta? Cuando la luz se apaga, no sucede de un instante a otro. Es un proceso silencioso, gradual, casi imperceptible, en el que el alma empieza a perder su conexión con lo divino. Comprender las causas de esta oscuridad nos obliga a mirar con atención los caminos internos que llevan a la desconexión, porque la sombra no se instala sin invitación, se nutre de lo que elegimos, de lo que repetimos y de lo que negamos. La primera gran causa es el rechazo al amor. No el amor romántico,
sino el amor como fuerza universal que reconoce el valor de la vida. Hay almas que, por dolor, resentimiento o soberbia, se cierran completamente a recibir y dar amor. Este cierre crea una capa de hielo en la conciencia, un bloqueo que impide que la luz fluya. La segunda causa es el abuso de poder y la maldad deliberada. Cada vez que un alma decide dañar conscientemente, manipular, humillar o destruir a otros, deja una marca en sí misma. Si esta conducta se convierte en hábito, el alma empieza a identificarse con la sombra, encontrando placer en el sufrimiento ajeno. La repetición de este patrón va debilitando su vínculo con la fuente original. La tercera causa es la negación del espíritu, vivir solo para el ego, para los deseos materiales y las ilusiones de control. Cuando una conciencia se aferra exclusivamente al mundo físico, olvidando su naturaleza eterna, poco a poco olvida cómo brillar. Se vuelve dependiente de lo externo, de la validación, del dominio, y esa dependencia la consume desde adentro. Por último, existe la persistencia en el odio y el resentimiento. Estas emociones densas son como veneno espiritual. Mientras el alma se aferra a ellas, la luz se apaga lentamente, porque no hay espacio para la gratitud, la compasión ni el perdón. Con el tiempo, este estado interno se convierte en una prisión invisible, un abismo en el que la conciencia se hunde sin siquiera percibirlo. La oscuridad del alma no surge de la nada. Es el resultado de decisiones, hábitos y emociones que, si no se transforman, pueden llevar a que la luz interior se apague. Comprenderlo no es para juzgar, sino para despertar una alerta. Cada pensamiento, cada acción y cada emoción son semillas que nos acercan a la expansión o al estancamiento. Y, sin darnos cuenta, nuestra alma elige su propio destino. A lo largo de la historia, los ecos de las almas sin luz han resonado en mitologías, textos sagrados y relatos que parecen advertirnos de su existencia. Cada cultura, con sus símbolos y creencias, ha intentado ponerle un nombre a esta realidad incómoda, la presencia de conciencias que se han apartado de la luz. Y aunque los relatos difieran en sus formas, todos comparten un mensaje inquietante. No todas las almas que habitan este mundo buscan la evolución. En el budismo tibetano, por ejemplo, se habla de los reinos de sufrimiento, lugares donde las conciencias atrapadas en la ignorancia, el odio o la avaricia vagan sin rumbo. No es un castigo divino, sino una consecuencia natural de su vibración. Estas almas, incapaces de liberarse de su apego y resentimiento, repiten una y otra vez el ciclo de dolor, casi incapaces de percibir la luz que podría guiarlas. En el cristianismo místico, encontramos la idea de las almas condenadas, no como figuras demoníacas caricaturescas, sino como conciencias que han elegido persistir en la maldad y el rechazo a lo divino. Los textos antiguos describen un estado de separación, una lejanía de Dios que no se impone desde afuera, sino que se cultiva desde adentro, por libre albedrío. Es un eco del mismo concepto. La luz no puede forzar su entrada donde el alma ha decidido cerrar todas sus puertas. En el esoterismo y el ocultismo occidental, surgen conceptos como los egregores o las larvas astrales, entidades nacidas del pensamiento y la emoción humana que pueden fusionarse con almas debilitadas, alimentándose de su energía. Aquí, las conciencias sin luz pueden convertirse en nodos de vibración negativa, expandiendo su sombra en el plano físico y sutil, perpetuando el ciclo de oscuridad. Incluso en las mitologías griegas y mesopotámicas, existen relatos de espíritus errantes, almas que vagan sin descanso por el inframundo, incapaces de encontrar el camino hacia la trascendencia. Algunas, como los Eidola o sombras, eran vistas como reflejos vacíos de lo que alguna vez fue una conciencia viva, resonando con la idea de una luz apagada. Estos ecos culturales y espirituales parecen recordarnos algo fundamental. La oscuridad del alma no es un invento moderno ni una metáfora poética. Es un fenómeno percibido y registrado por la humanidad a lo largo de los siglos. Cada tradición, a su manera, nos advierte que la conciencia puede extraviarse, y que el olvido de la luz tiene consecuencias tanto en la vida física como más allá de ella. El rastro de las almas sin luz en la vida cotidiana es mucho más sutil de lo que imaginamos. No siempre se manifiestan como figuras malvadas, ni como monstruos evidentes. A menudo caminan entre nosotros con rostros comunes, vidas aparentemente normales, y hasta con sonrisas que ocultan un vacío profundo. Reconocerlas no es un acto de juicio, sino de discernimiento, porque entender cómo se expresan en el mundo físico nos permite proteger nuestra propia energía y mantener nuestra luz encendida. Uno de los signos más claros es la ausencia de empatía genuina.
Estas conciencias no logran conectar emocionalmente con el dolor ni la alegría de otros. Pueden imitar emociones para encajar socialmente, pero en el fondo sienten un vacío frío, un desinterés por la vida ajena. Esta falta de resonancia con el mundo emocional es un indicio de la desconexión con la fuente de luz. Otro rasgo común es la presencia constante de energía densa. Estar cerca de estas almas suele dejar una sensación de agotamiento, inquietud o incluso tristeza sin razón aparente. No porque hagan algo evidente, sino porque su vibración arrastra hacia abajo, como si absorbiera la vitalidad de quienes las rodean. También se observa en su patrón de destrucción y estancamiento. No siempre destruyen de manera visible, a veces lo hacen de forma silenciosa, saboteando relaciones, generando conflictos, propagando miedo o desmotivación. Parecen incapaces de construir de manera duradera, porque su mundo interno carece de las raíces de la luz que sostienen la vida. Y, finalmente, hay algo casi inconfundible, una mirada vacía o desconectada. No es cuestión de estética, sino de vibración. Los ojos, que suelen reflejar la presencia del alma, en estos casos muestran una profundidad hueca, como si detrás de ellos hubiera silencio o ausencia. Es una señal sutil, pero quienes desarrollan su percepción espiritual aprenden a identificarla sin necesidad de palabras. Comprender estas manifestaciones no significa caer en el miedo ni en la paranoia. Significa aprender a reconocer que la oscuridad no siempre se viste de terror, y que, en muchos casos, vive entre nosotros de forma silenciosa, influyendo en nuestro entorno sin que lo notemos. La clave está en cultivar nuestra luz interna, para que, aun rodeados de sombras, no seamos absorbidos por ellas. El encuentro con un alma sin luz no siempre ocurre en los planos espirituales elevados ni en experiencias sobrenaturales. Sucede en la vida cotidiana, a veces en los lugares más inesperados, y deja una huella que es imposible de olvidar. Cruzarse con una conciencia profundamente desconectada de la luz es como sentir un vacío que absorbe el calor humano, una presencia que parece drenar la energía del ambiente sin necesidad de mover un solo dedo. A menudo, estas almas generan una sensación de inquietud inmediata. No siempre se debe a sus actos o palabras, sino a la vibración que emiten. Puedes estar frente a alguien que sonríe, que dice todo lo correcto, y sin embargo sentir un escalofrío que te advierte que algo no está alineado. Es como si tu intuición gritara que detrás de esa apariencia hay un silencio extraño, una ausencia que no sabes cómo nombrar. Algunos encuentros son más intensos. Hay almas sin luz que parecen buscar, de manera consciente o inconsciente, alimentarse de la energía de los demás. Esto no siempre implica violencia. Muchas veces ocurre en forma de manipulación emocional, victimismo constante o la generación de conflictos que desgastan a quienes las rodean. En el plano energético, se sienten como pozos sin fondo. No importa cuánto les des, nunca se llenan, porque su desconexión con la fuente de luz les impide sostener la energía por sí mismas. Para quienes son sensibles espiritualmente, estos encuentros pueden dejar marcas temporales, cansancio, confusión mental, emociones densas que surgen sin motivo. La clave no está en el miedo, sino en el discernimiento. Reconocer que no toda presencia es neutra nos invita a cuidar nuestro espacio interno, a mantener nuestros límites y a nutrir nuestra propia luz para no ser arrastrados al vacío de la sombra ajena. En ocasiones, la vida nos pone frente a estas almas no para que las juzguemos, sino para que aprendamos a fortalecer nuestra conciencia. La oscuridad, al final, también es un recordatorio. Si no cultivamos nuestra luz, podemos perdernos en ella. La influencia de las almas sin luz va más allá del encuentro individual. Su presencia en el mundo genera ecos energéticos que se extienden como ondas invisibles, afectando personas, espacios y situaciones. No siempre actúan de manera consciente, muchas veces simplemente irradian su desconexión, y esta desconexión se convierte en un campo que altera la armonía de todo lo que toca. En un hogar, por ejemplo, una sola alma sin luz puede volver el ambiente pesado, opresivo. No importa cuán ordenada esté la casa o cuánta luz física entre por las ventanas, la energía se siente densa, como si algo absorbiera el entusiasmo y la paz de quienes viven allí. Las conversaciones tienden a ser más tensas, los conflictos aparecen sin razón clara y la motivación parece desvanecerse lentamente. En grupos sociales o entornos laborales, estas conciencias pueden actuar como centros de dispersión y desgaste emocional. A través de chismes, críticas, sabotajes sutiles o simple indiferencia, van sembrando desarmonía. No necesitan levantar la voz ni causar un escándalo,
Su mera vibración provoca que los demás se sientan drenados o inquietos, debilitando la cooperación y la alegría natural de los espacios. A nivel colectivo, la influencia de las almas sin luz puede sentirse en situaciones donde predomina el caos, el miedo o la violencia. Son como catalizadores de densidad, nodos de sombra que alimentan y sostienen energías negativas. No significa que sean todopoderosas, pero sí que su desconexión crea huecos por donde la oscuridad colectiva encuentra eco. Es importante comprender esto sin caer en la paranoia. La verdadera enseñanza es que la luz atrae y la luz protege. Cuando una conciencia está fortalecida en amor, claridad y propósito, la influencia de estas almas disminuye drásticamente. La oscuridad solo tiene poder donde encuentra resonancia. Por eso, cultivar la luz interior es el mejor escudo ante cualquier sombra que intente extenderse más allá de sí misma. Existen mecanismos mediante los cuales las almas sin luz logran perpetuar su influencia y mantener su energía en el mundo físico y sutil. Comprender estos mecanismos no es para temerles, sino para aprender a reconocerlos y neutralizarlos desde la conciencia. La oscuridad, cuando se expone a la luz del entendimiento, pierde gran parte de su poder. El primero de estos mecanismos es la alimentación emocional. Las almas sin luz se nutren de vibraciones densas, miedo, ira, culpa, resentimiento. Cada conflicto que provocan, cada discusión que siembran, cada emoción negativa que logran despertar en otros, actúa como un alimento energético que fortalece su presencia. No siempre lo hacen de manera consciente, pero su vibración busca instintivamente estas experiencias para sostenerse. El segundo mecanismo es la manipulación sutil de la percepción. Algunas de estas conciencias desarrollan la habilidad de distorsionar la realidad emocional de los demás, generando confusión, duda o desesperanza. Pueden presentarse como víctimas eternas o como figuras de autoridad incuestionable, logrando que quienes las rodean cedan su energía sin darse cuenta. El tercero es el anclaje en lugares y objetos. Muchas tradiciones espirituales enseñan que las almas sin luz pueden impregnarse en espacios cargados de emociones negativas, casas donde hubo sufrimiento, campos de batalla, hospitales, prisiones. Allí, su vibración encuentra eco y se mantiene, afectando a quienes entran en contacto con el lugar. Incluso algunos objetos pueden retener parte de su energía, volviéndose pesados para quienes son sensibles. Por último, está la alianza con la sombra colectiva. Estas almas no actúan aisladas, forman parte de una red de densidad energética que se alimenta de los mismos sentimientos oscuros a nivel social: el odio, la violencia, la envidia. En este entramado, refuerzan su desconexión y encuentran un espejismo de pertenencia, sintiéndose poderosas mientras, en realidad, se hunden más en su propio vacío. Comprender estos mecanismos nos recuerda que la verdadera protección no viene de escapar, sino de elevar nuestra frecuencia, cultivar pensamientos claros, emociones luminosas y un corazón firme. Cuando la luz interior es sólida, ninguna sombra puede establecerse en nuestro campo. El destino final de las almas sin luz es uno de los misterios más inquietantes y, al mismo tiempo, más reveladores de la espiritualidad. Las tradiciones coinciden en que la conciencia no desaparece fácilmente, pero su camino puede volverse extremadamente largo y doloroso si persiste en la desconexión. Es como una chispa atrapada en un pozo profundo. Aún existe, pero su brillo es casi imperceptible, y cada elección puede acercarla o alejarla de la posibilidad de redención. Algunas enseñanzas espirituales sostienen que estas almas entran en ciclos interminables de reencarnación donde repiten los mismos errores, atraídas una y otra vez a situaciones de sufrimiento y conflicto. No es un castigo impuesto, sino una consecuencia natural de su vibración. La vida exterior refleja el estado interior. Cada experiencia es una oportunidad de despertar, pero muchas se pierden en la inercia de la sombra. Otras corrientes hablan de la disolución gradual del alma, una especie de muerte espiritual que ocurre cuando la desconexión se vuelve total y prolongada. En este escenario, la conciencia se fragmenta lentamente, perdiendo cohesión hasta que regresa a la fuente como energía neutral, sin identidad. Es un destino que las tradiciones místicas describen con advertencia: el olvido absoluto de sí misma. También existe la visión de que algunas almas sin luz pueden, en momentos extremos, recibir intervención de fuerzas superiores. Seres de alta conciencia, guías o incluso lo que muchas religiones llaman ángeles, intentan encender una chispa de recuerdo en ellas. Pero esta ayuda solo prospera si el alma, aunque sea por un instante, decide abrirse. La ley universal del libre albedrío sigue siendo inviolable,
Nadie puede ser obligado a despertar si no desea hacerlo. El destino final, entonces, no está escrito en piedra. Cada alma, incluso las más apagadas, conserva una posibilidad, por mínima que sea, de retorno. Pero cuanto más tiempo persista en la oscuridad, más complejo se vuelve el camino de regreso, y más profunda es la noche que debe atravesar antes de ver el amanecer. En el silencio profundo de la conciencia, donde ni el ruido del mundo ni las máscaras del ego pueden ocultar la verdad, se encuentra la respuesta final. Incluso en el lado más oscuro del alma, existe un hilo invisible que la conecta con la luz. La pregunta que nos deja este viaje no es si hay almas sin luz, pues ya sabemos que las hay, sino si esas almas están condenadas para siempre o si la chispa puede volver a encenderse. El gran misterio de la existencia nos susurra que la luz nunca se extingue del todo, puede apagarse a los ojos del mundo, puede quedar sepultada bajo capas de odio, miedo o indiferencia, pero en el núcleo más profundo de la conciencia, siempre queda un vestigio. Y ese vestigio es la puerta a la redención. Sin embargo, no todos cruzan esa puerta. Muchos prefieren el confort del vacío, el poder efímero de la sombra, el silencio donde no hay juicio ni responsabilidad. El lado oscuro de la conciencia nos enseña, con crudeza, que el alma es un jardín que nadie más puede cuidar. Si sembramos resentimiento, cosecharemos soledad. Si regamos con odio, crecerán espinas. Y si nos olvidamos de la luz, nuestra propia sombra se volverá nuestro mundo entero. Pero también nos recuerda que, mientras haya un instante de voluntad, mientras exista el deseo de ver, la chispa puede prenderse de nuevo, y una sola decisión puede iniciar el regreso hacia lo divino. La reflexión final es clara y, al mismo tiempo, profundamente incómoda. La oscuridad no es un enemigo externo, sino un estado interno que elegimos o permitimos. Cada pensamiento, cada emoción y cada acto son pasos hacia la luz o hacia la sombra. El verdadero desafío no es temer a las almas sin luz, sino asegurarnos de que la nuestra nunca olvide cómo brillar.